Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Las interacciones que podemos llegar a tener con seres de otros planos, según testigos presenciales, de gente que los ha visto ahí, que los ha tenido pues prácticamente aquí, diversos incidentes alrededor del mundo. Pues realmente son impresionantes. Van desde el miedo más atroz, esas sensaciones que se pueden llegar a tener de terror más fuerte, de tenerlos aquí, esas interacciones que no se pueden describir, van desde ese espanto más brutal hasta la fascinación, podríamos decir, más absoluta. Esa que te deja obnubilado ante una belleza que es tan preciosa que no tienes palabras para describirla y que pues realmente jamás habrías pensado que pudiese existir, pero que la tienes delante, igual que el miedo que te puede tocar, pues también te puede tocar algo bonito. Así son las interacciones que se pueden llegar a tener con supuestos seres de otros planos, y lo cierto es que no estoy diciendo esto porque sí, estoy exponiendo esto porque hay experiencias que he ido recogiendo durante toda mi vida por testimonios que me han ido exponiendo personas normales y corrientes como vosotros y como yo, ¿no? Con vivencias que realmente pues han tenido y que forman parte ya de lo que es pues todo lo que les ha pasado en la vida, y que son tan reales que te lo cuentan de una forma tan natural que como mínimo hay que tener pues un poquito de atención a lo que te están contando, porque es gente que no gana nada a la hora de contártelo, y sabes, con una sola mirada que realmente pues te están contando algo que además es que necesitan contártelo porque lo que les ha pasado pues les ha marcado para siempre, ¿no? Estamos hablando de un efecto caos que entra en nuestras vidas, que no sabemos lo que nos está esperando, ¿no? No sabemos qué ocurrirá, no sabemos qué veremos, ni qué aparecerá delante de nosotros, ni si será positivo o negativo ese contacto con posibles seres de otros planos. No sabemos si nos va a hacer algo bueno o malo, o simplemente si va a quedarse ahí mirándonos con una mirada que sabes además que es para ti, que no es para otra cosa, que sabes que te está observando solo a ti, y que además eso que te está ocurriendo es extraordinario, y además sabes que esa mirada penetrante significa algo te está pasando, algo está existiendo en esa interacción que estás teniendo tú, aunque no lo quieras, con eso que se te ha presentado ante ti, y que desde luego pues es algo que bueno, pues quizá ese ser pues tampoco quiera, pero también está obligado a hacerlo por sus propias circunstancias, o por, bueno, pues porque considere necesario hacerlo, ¿no? Bueno, estoy diciendo esto porque los casos de personas que me están llegando a través del correo electrónico pues cada vez son pues en mayor número, ¿no? Y he llegado a observar que muchas presentaciones son directamente en los cuartos, es decir, cuando nos vamos a dormir, pues en nuestra propia alcoba, pues de repente aparecen seres de diversas formas. Normalmente son como sombras, muchas veces sin extremidades, y la ciencia es que no tiene una explicación para ellos, y son los llamados visitantes de dormitorio, que, bueno, es cierto que pueden pertenecer al mundo de la parálisis del sueño, que se suele llamar, y bueno, pues también al control que podamos tener nosotros
al respecto de los mecanismos de nuestro cerebro. Y sí que puedo deciros que, sean reales o no, están ahí y existe una contradicción. Y esto es así, y esto lo llevo estudiando desde que era pequeñito, y otros investigadores además pues están muy de acuerdo conmigo. Si a esos seres los crea nuestro cerebro, en esas crisis de posibles parálisis del sueño, en donde no te puedes mover, estás ahí sin movimiento, siendo nuestras maneras de pensar tan distintas, tan diferentes, entonces, ¿por qué todos los testigos exponen las mismas características sobre lo que han visto? Existiendo personas tan diferentes como existen en el mundo, que uno pues le gusta San Pito Pato, otro le gusta el tío Hermenegildo, y todos somos completamente diferentes, porque te cuentan exactamente lo mismo que les ha pasado en su cuartito a la hora de dormir. ¿Qué está pasando con ese fenómeno y por qué es tan importante además para nosotros? ¿Acaso el fenómeno es perfectamente real y solo en determinadas circunstancias los seres humanos somos capaces de verlos, como ocurre con determinados eventos del fenómeno ovni, o por ejemplo con determinados eventos que han ocurrido en los círculos de las cosechas? Este tipo de cosas pues existen, pero solamente hay algunos seres humanos que son capaces de interaccionar de forma perfecta con ellos, como si estuviesen esos seres humanos pues directamente en otro plano, vamos a llamarlo energético, o en otro plano, que pudiese entender mejor lo que está ocurriendo a su alrededor, porque este tipo de eventos pasan en esas circunstancias, y esas personas completamente diferentes alrededor del mundo resulta que te cuentan lo mismo sin conocerse, sin que les importe un bledo todo esto, y demostrando que el fenómeno es completamente real. ¿Qué está ocurriendo realmente en otras dimensiones que nos rodean y que no son las tres dimensiones X, Y, Z, y que no es el tiempo en donde estamos? ¿Qué es eso en lo que parecen vivir otros seres que quizás seamos nosotros una vez que fallezcamos? ¿Qué es eso que nos rodea y que también está en nuestro planeta Tierra y que no vemos con nuestros ojos físicos, pero que también está alrededor de nosotros? A ver si consigo terminar el programa hoy con la voz que tengo, ¿no? Bueno, en el programa de hoy estoy exponiendo todo esto porque vamos a hablar de este tipo de seres y de lo que buscarían alrededor de nosotros, o al respecto, mejor dicho, de nosotros. En este programa vamos a ver un incidente muy especial que tiene que ver con un telespectador, y creo que es un email, una comunicación que he recibido, que captura la esencia misma del fenómeno de los visitantes de dormitorio, eso sí, de una forma muy, pero que muy especial. Buscasen lo que buscasen de nosotros esos seres, pues con ciertos comportamientos pues se conseguiría demostrar que con suficiente mala leche, con suficiente mala hostia que podamos llegar a tener en nuestra vida, pues se conseguiría sin ninguna duda interaccionar con ellos, e incluso imponerse sobre lo que pudiesen estar haciendo aquí al lado cuando se hubiesen presentado aquí con nosotros, aquí medio fritos, aquí cuando estuviésemos a punto de dormirnos.
Vamos a ver el email para luego hacer un pequeño análisis, como siempre, en un programa que espero que os guste muchísimo porque la verdad es que es súper interesante. Dice así, dice: hola Vicente, antes que nada te felicito por tu programa, te agradezco la constancia y el esfuerzo que conlleva. Bueno, es un hombre muy agradable y tal, ¿no? Y dice, bueno, espero poder seguir disfrutando de tus videoprogramas y tal. Espero poder seguir haciéndolos perfectamente, pero estoy seguro de que sí, ¿no? Y me dice, tu último vídeo sobre personas como sombras me animó a contarte mi experiencia que considero curiosa y sucedió hace varios años. Os cuento. Dice, vivo en Tabasco, en México, y cuando tenía 24 o 25 años, por motivos de trabajo, me mudé a una ciudad ubicada a 1 hora de mi ciudad natal y estuve en esa ciudad durante 3 años en casas rentadas, es decir, en casas de alquiler diferentes. Si bien todo era normal, casa, trabajo, trabajo, casa, en la segunda casa en la que estuve de alquiler me sucedían eventos que eran muy curiosos, Vicente. Te cuento. Esta casa estaba ubicada en una zona un poco deshabitada de una ciudad pues que era relativamente pequeñita, en crecimiento, y allí había pues todos los servicios, pero siempre habían pues zonas con lotes vacíos, es decir, eran espacios sin construcción de casas y tal, y lo cual era pues muy común en ese tiempo. Y vaya, pues justamente había un lote vacío detrás de la casa donde vivía, que podía ver desde la ventana. Mi casa era un segundo piso y debajo pues había un consultorio y debajo había un consultorio que ya no se usaba. Muy bien. Sigo. En donde vivo, en México, pues es muy común escuchar historias de brujas, duendes, aluses, que no sé si lo estoy diciendo muy bien, a lo mejor es alujes, no sé, estas palabras que realmente pues no lo sé, ni siquiera en castellano sé decirlas, ¿no? Y me dice, sobre todo en ciudades rodeadas con mucha vegetación, pues yo siempre pensé, Vicente, que eran historias para asustar a los críos, a los niños, hasta que me empezaron a pasar a mí mismo los eventos curiosos en esta casa a los que hacía referencia. Como te decía, usualmente llegaba cansado y lo único que quería era descansar. En varias ocasiones las cosas, pues me encontré cuando estaba llegando a casa, que no estaban en donde las dejé la noche anterior. Yo vivía solo y a veces escuchaba ruidos provenientes de la sala de estar o la cocina y los atribuía a sonidos de las casas que estaban junto a la mía, pero lo más inquietante que me sucedía, y el motivo de este correo, es que llegué a ver incluso que alguien me vigilaba a la orilla de mi cama. Alguien que estaba parado a un lado de mi cama y me veía mientras dormía, y además es que sentía que no me podía mover. No sé si lo soñaba o si en verdad estaba pasando, pero estaba ahí. Esto me llevó a varias noches sin poder descansar bien, era molesto, era estresante, siempre era como una silueta humana, cabeza, hombros, cuerpo, sin brazos ni piernas distinguibles, una silueta oscura, indefinida, y sucedía de manera seguida, durante un tiempo, se presentaba. A veces pasaba esto y a veces no. Recuerdo haberla podido ver en varias ocasiones y, mira Vicente, aún me da escalofríos contártelo. Yo era una persona laboralmente ocupada, no tenía tiempo para preocuparme por lo que sea que fuese eso, ¿no? Hasta que una noche
No recuerdo bien, me agarró de mal humor aquello. Y entre la somnolencia del sueño, pues yo sentía que estaba junto a mí. Cosa que, por cierto, esto le pasa a más gente. Y sentía que, además es que, mira Vicente, no me podía mover. Pero tal era mi molestia de sentir que estaba ahí, aquella sombra, que no sé de dónde o cómo pude gesticular palabras y le dije o le grité enojado: ¡deja de andar molestando! Y me regresé a dormir. Aún no sé si fue muy real y aún pienso que lo tuve que soñar y lo sigo recordando como una anécdota curiosa. Pero desde ese momento que le dije que se fuera, pues lo cierto es que nunca más volví a sentir o soñar con alguien junto a mi cama. Esa persona sombra nunca más la volví a ver, ni a presenciar eventos raros en ninguna otra casa en la que he vivido. Incluso sin creer en coincidencias, llegué a creer que podría ser el espíritu de mi bisabuela. Esto lo he visto en más casos, ¿no? Que falleció años atrás del suceso, ¿no? Eso es lo que puedo decirte, esa es mi experiencia y las sensaciones que me recuerdo que me provocó, Vicente. Bueno, sin más por el momento, pues te envío un fuerte abrazo y nada, pues salud y suerte, me dice. Esto, como lo digo siempre al final de mis programas, ¿no? Me pone su nombre y bueno, pues en primer lugar quiero dar las gracias a este señor por haberme mandado el email, que desde luego es ilustrativo de un caso de visitantes de dormitorio. Me ha encantado poder analizarlo además porque he visto muchísimos casos así, pero no resueltos de esta manera. Porque claro, este señor directamente es que echa a aquel ente de allí directamente. No tiene miedo ninguno, le pilla de mal humor, de mala leche, pero por lo menos no solo lo hace, sino que lo consigue. Bueno, en este tipo de incidentes he visto en muchos casos cómo las figuras, pues directamente se presentan en ese estado de vigilia en el que a nivel práctico pues no estamos ni dormidos ni despiertos, aunque yo sé perfectamente que estamos despiertos, estamos a punto de entrar en el mundo de los sueños, pero efectivamente estamos aún despiertos. Nuestras ondas cerebrales desde luego así lo dicen. Y en muchos casos se presenta lo que es llamado parálisis del sueño, es decir, que los testigos no pueden moverse, no se pueden mover. Y esto es algo que por otra parte pues también he visto en casos de abducción por parte de inteligencias, supuestas inteligencias ajenas a la Tierra, en incidentes de personas que dicen haber tenido este tipo de sucesos. Muy bien. Pero aquí hay algo que no cuadra, porque los testigos, durante toda su vida, siguen teniendo esa parálisis del sueño, pero esas figuras solamente aparecen en algunos momentos de su existencia. Deberían de seguir apareciendo durante toda su vida, pero no lo hacen. ¿Por qué? Si la hipótesis de la existencia de esos seres de otros planos fuese cierta y se presentasen ante nosotros, pues claro, vamos a ver primero, ¿qué querrían de nosotros? Y segundo, ¿por qué se tendrían que acercar? ¿Por qué se tendrían que aproximar tantísimo a nosotros? Ponerse aquí. Vamos, no lo pueden hacer allí. No, que lo tienen que hacer aquí.
directamente. Tendrían que obtenerlo cuando, además, estuviésemos a punto de quedarnos fritos de dormir. Claro, ¿acaso el estado que tuviésemos en ese momento sería determinante para su aparición y además justo ahí, en espacio y tiempo, pero en esa dimensión, hiciesen lo que hiciesen? Pues desde luego así sería si relacionamos los hechos del testigo y los estudiamos. Porque, claro, aquí tenemos que el nivel de adrenalina de este señor pues subió como las nubes en una de las apariciones de este ser sombra, vamos a llamarlo así, de este visitante de dormitorio, y se puso a gritar, interaccionando con él en este plano y espantándole por el impacto desde un plano, el nuestro, nuestra realidad, al que el ser habría accedido voluntariamente para obtener algo de nosotros de forma directa. Es decir, ese ser se tiene que aproximar, pues prácticamente aquí, evidentemente para obtener algo de nosotros o para darnos algo a nosotros, y además se tiene que presentar desde su plano al nuestro, y además quiere que lo veamos. Se podría poner en otro lado. No, quiere que lo observemos. La interacción es fugaz, apenas unos gritos, pero claro, suficientes como para sobreimpresionar a esa figura, a ese visitante de dormitorio, el cual, pues claro, se sumaría a la larguísima cuenta de casos recogidos en el mundo a este respecto, y el cual, como decíamos, pues luego desaparece pues muy deprisa a nivel dimensional, pues a la dimensión a la que, bueno, de la que vendría, ¿no? Mejor dicho, muy bien. La gran pregunta es, ¿qué estaba haciendo realmente para nuestro testigo? Es decir, ¿por qué se presentó? ¿Qué es lo que estaba haciendo aquella figura? La respuesta para el ser fue, bueno, yo por aquí no me vuelvo a pasar, porque evidentemente este nivel de energía pues es demasiado grande como para interaccionar con él, y de hecho no vuelvo. Y la gran pregunta para nosotros entonces es si existen otras dimensiones. ¿Vamos a ellas cuando fallecemos y podemos volver aquí para tratar de comunicarnos con nuestros seres queridos, al menos en un intervalo pequeñito de tiempo, igual que hizo esa figura oscura, ese visitante de dormitorio con nuestro testigo? ¿Podríamos hacerlo a voluntad? ¿O solo nos dejan un poquito de vida del testigo, o bueno, pues un poquito de vida nuestra allá donde estemos? El tema de los visitantes de dormitorio pues es fascinante y habrá que seguir estudiándolo y analizándolo. Espero que pueda explicarme más o menos bien, ¿no? Hay muchísimos casos de personas que me siguen enviando emails que aseguran ver seres al lado de su lecho de dormir. Están observando a esas personas, no saben quiénes son. Es posible que haya familiaridad en algunas ocasiones, que sean familiares, ¿no? Y claro, sería increíble para nuestra civilización el conocer, pues, quiénes son esas figuras, ¿no? Si son nuestros seres queridos, dándonos fuerzas o consejos, aunque no sepamos realmente que nos lo están dando, todo eso, pues sería increíble, ¿no? Y si fuese negativo también, si descubriésemos que son seres malos, pues también, lo mismo, por eso hay tanta gente mala en el mundo, ¿no?
porque se va retroalimentando lo que sería la rueda del mal, ¿no? Y es por eso, por lo que existe todo lo que es llamado, bueno, pues eso en la cultura asiática, ¿no? Bueno, volverían para seguir diciendo cómo seguir jodiendo el mundo, ¿no? Pero bueno, unos u otros, uno u otro, lo cierto es que el que apareció aquella noche en la cama de nuestro testigo, pues lo cierto es que se fue calentito a donde había venido. Y ¿sabéis qué? Nunca jamás volvió. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.